Muchas gracias a todos por esta excelente oportunidad. Quisiera hacer resaltar el criterio de selectividad que han tenido esta vez en la convocatoria. Veo que han invitado no solamente a representantes del sector público, también del sector empresarial, del mundo académico y a técnicos independientes. Creo que eso no es tan usual en este tipo de convocatorias y me congratulo de poder estar presente en una convocatoria así tan selectiva. Eso enriquece desde luego la discusión. Y para no reiterarme en las cosas que ya fueron dichas esta mañana y esta tarde, porque las comparto plenamente, como las expuestas por los dos colegas uruguayos esta mañana, y esta tarde estoy impresionadísimo por los aportes de Renato Bauman, Álvaro Ons, Rafael Cornejo, mi vecino aquí, y Ricardo Rosenberg. Extraordinarios. El desafío que tiene la futura redacción del documento que incorpore a todos estos aportes en un conjunto homogéneo es mayúsculo. Ojalá que puedan hacerlo adecuadamente y les deseo muchos éxitos al respecto. Yo por eso ahora, habiendo dicho eso, voy a concentrarme solo en lo que considero que por razones diversas no ha subido al tapete todavía y quiero hacer referencia a algunos datos que estamos manejando en lo que va en esta segunda década del siglo XXI sobre el comercio intrarregional y el comercio extrazona, teniendo como referencia a toda América Latina y el Caribe. Los datos difieren unos de otros, de acuerdo con los años, y sería muy bueno por eso contar próximamente con datos más fidedignos y más actualizados acerca del porcentaje que realmente involucra a cada flujo de comercio, ¿verdad? Pero el promedio para América Latina y el Caribe del comercio intrarregional oscila en torno al 17%, nada más, con una ligera tendencia a la involución en los últimos 12 o 15 meses. Es decir, que cada vez se comercia menos a nivel de América Latina con nosotros mismos, ¿verdad? Y por consiguiente, la diferencia del 80 y pico por ciento está conformada por comercio con extrazona. Lo interesante de esto es que el comercio con extrazona, tan impresionantemente mayoritario, se realiza generalmente con materias primas agropecuarias y con minería, mientras que los productos de intrazona ponen mucho énfasis en todo lo que sea valor agregado, tanto en términos agroindustriales como en términos mineros. La escasa capacidad que tenemos en el procesamiento de minería se puede observar también en ese intercambio intrazona, y lo más interesante en todo esto es que ese comercio de intrazona está siendo llevado a cabo por pequeñas y medianas empresas con un alto porcentaje de creación de puestos de trabajo y con una incorporación de innovaciones tecnológicas extraordinariamente llamativa. Eso quiere decir que si nosotros fuésemos a creer en estos datos, sugiero que eso se confirme, de que estos flujos de comercio son realmente así. Los que esbozan políticas públicas deberían tener muy en cuenta la necesidad imperiosa del fomento, tanto en términos crediticios como técnicos, de las pequeñas y medianas empresas, porque estaremos no solamente fortaleciendo el libre comercio entre nosotros, sino que estaríamos también combatiendo la cuestión social con los altos niveles de desempleo y de subempleo que caracterizan a nuestras economías, ¿verdad? Y también quería señalar que lo que se dijo esta mañana y esta tarde con respecto a cuestiones bien concretas que están prácticamente ya consensuadas entre nosotros, y yo creo que hay que ver la forma de que eso de inmediato sea llevado a la práctica, para no teorizar demasiado, ¿verdad? Se ha dicho, por ejemplo, y eso lo puedo confirmar también yo, que provengo de un país mediterráneo que depende muchísimo de Brasil por un lado y de la Argentina por otro lado, observar la integración intrazona pero con el comercio fronterizo. Hay cosas que se pueden superar ya mismo y que no requieren mayor creatividad en términos de innovación legal o práctica. Por ejemplo, todo lo que sea burocracia en la frontera. También en términos electrónicos, el hardware y el software en la frontera que dificultan y burocratizan innecesariamente los trámites a nivel fronterizo. Pero lo que quisiera decir para ir terminando ya,
es que me parece que en el libre comercio la ortodoxia nos lleva demasiado a hablar mucho de aranceles y de medidas pararancelarias, y eso nos hace olvidar que probablemente mucho más importante que los aranceles es el costo de transporte. Por eso todo el énfasis del mundo yo pondría en obras de infraestructura, de transporte y también facilitación, no solamente de libre comercio en términos de aranceles, sino también en términos de transporte. En algunos países el costo adicional de transporte por encima del costo aduanero llega a niveles inusitados como del 40 al 60%. Increíble es eso, y nos pasamos años y décadas enteras negociando la reducción de aranceles, sabiendo perfectamente que el costo de transporte es mucho mayor que ellos. No quiero decir que esto no se haya discutido anteriormente, ni quiero decir de que sea el único aporte en este sentido, pero pongo énfasis en eso porque estuve atento en todas las exposiciones y me parece que la prevalencia del costo del transporte en el libre comercio es más importante que el arancel y se está soslayando un poco eso. Y por otro lado, el rol fundamental que toman las pequeñas y medianas empresas en el comercio de intrazona, con la subsiguiente conclusión de que es fundamental que las fomentemos debidamente en términos de flujo de capitales. Eso quiere decir innovaciones tecnológicas, inversiones directas y, por supuesto, créditos accesibles. Muchas gracias.